¿Cambiamos el mundo juntos? En el mundo en el que vivimos hay desigualdad, violencia, crisis ambiental y falta de oportunidades. Está en nuestras manos tomar una decisión a favor del cambio. Sole es una metodología rápida, fácil, potente y abierta para que todos, no importa dónde estemos, podamos transformar nuestro mundo juntos. ¿Quieres saber cómo puedes solear? Vamos a hacer un sole. ¿Y qué es un sole? Un sole es un ambiente de aprendizaje autoorganizado, es decir, un lugar físico para encontrar respuestas a grandes preguntas, junto a otras personas, sin la necesidad de un profesor. Solo necesitas pocos computadores con conexión a Internet. Sí, por fin un lugar para que el aprendizaje surja desde tu interés o el de tu comunidad. ¿Y cómo empiezo? Lo primero es escoger un espacio público con Internet para convocar a tu gente. Puede ser un salón de clases, una biblioteca, un centro comunitario o un café Internet. Luego, hay que invitar a la gente. Un sole no funciona si estás solo. ¿Sabes cómo convocar a tu gente? Tú mejor que nadie sabes cómo invitarles. Sí, claro. Yo puedo contarle a mis conocidos, hacer un perifoneo, pegar carteles o invitarlos por redes sociales para que se unan al parche. Pero no olvides mencionar lo divertido que va a ser aprender juntos usando el Internet. Cuéntale a tus vecinos y conocidos. Invita por redes sociales. Hazlo a tu manera. ¿Listo para el desorden? Preparemos el espacio. Usa un computador por cada 4 personas que vengan a tu sole. Rodea cada computador de 4 sillas y conéctalos a Internet. Recuerda que puedes colgar los elementos de tu kit Sole Colombia. Desordena el espacio. Pon los computadores. Cuelga tus ayudas. Decora a tu gusto. Enciende computadores y revisa su funcionamiento. Ahora sí, vamos a solear. Dale la bienvenida a tus participantes y preséntalos o deja que se saluden. Cuando todos se conozcan, explica las reglas y nombra un capitán al azar. No olvides que siempre puedes tener a la mano la guía rápida para solear. Preséntate y presenta el sole. Pueden moverse libremente por el espacio, Explica hablar las y reglas. compartir ideas con otros grupos. Tenemos una capitana. Nombra un capitán. Ayúdate con la guía rápida. Y también necesito una gran pregunta para iniciar. ¿Pero qué es eso? Una gran pregunta es una pregunta interesante, enganchadora y que no tiene una respuesta fácil. O incluso puede no tener respuesta. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Porque lo que importa es motivar conversaciones largas y profundas. Así que la gran pregunta puede surgir de cualquier persona. Tú la puedes sugerir o puedes invitar a tu gente a que la proponga. No importa de dónde venga, lo que importa es que sea interesante para todos. ¿Y si no sé con qué gran pregunta iniciar? Una estrategia genial es preguntarle a tus participantes: ¿cuáles son 3 preguntas que siempre han tenido y nunca han podido responder? Luego, pueden escoger la que le interese a la mayoría. La pregunta es la clave de la curiosidad. Por eso ten en cuenta que cómo la haces es casi tan importante como lo que preguntas. ¿Listos? Escribe la gran pregunta en un lugar visible para todos. Ahora, vamos a navegar por el mar del Internet. Con la pregunta como objetivo trazado, deja que los participantes investiguen por sí solos. Suelta el control y déjalos navegar. En caso de que necesites apoyarlos, hazlo a través del capitán. Del afán solo queda el cansancio. No olvides preguntarles cuánto tiempo necesitan para resolver la pregunta. Casi siempre la navegación es tan profunda que van a querer seguir investigando.
es posible que tengas que darles unos minutos más. ¿Y entonces yo qué hago? Observa, escucha y descubre las habilidades que están poniendo en práctica. ¿Tu Sole es ruidoso y caótico? Entonces es que está funcionando. ¡Uy, lo lograron! Ya tienen respuestas. ¿Y ahora qué? Entonces, invítalos a compartirlas en grupo. Facilita la conversación para que lleguen a un consenso sobre la respuesta. Juntos es que construimos el conocimiento. Presenten las respuestas al grupo. ¿Cómo hacen la mía? Construyan un consenso. Escriban la respuesta final. ¡Wow! ¿Dónde encontraron esa información? ¿Alguien encontró algo distinto? ¿Cómo verificamos que eso sea cierto? Y como no todo tiene respuesta, deja que el capitán recoja las nuevas preguntas que hayan surgido. Estas te servirán para hacer nuevas sesiones de Sole y profundizar en el conocimiento. Recojan las nuevas preguntas. Hay una ortiga que está en los ojos de agua. Recuerda, Sole funciona potentemente cuando lo vuelves un hábito. Es decir, hacerlo cada 15 días, semanal o a diario. ¡Exacto! Hemos llegado al final de tu primer encuentro solero. Felicitaciones a ti y a quienes lo hicieron posible. Ahora que ya eres parte de la comunidad Sole, puedes compartirnos tu experiencia con videos, fotos o relatos. Para que conozcamos todo tu entusiasmo solero, envíanos tu contenido a hola@solecolombia.org o súbelo a tus redes sociales y etiquétanos. Únete al cambio. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para hacer tu primer Sole?